Hola, buenos días. Un privilegio y también una responsabilidad de estar aquí. Pero vamos a compartir una reflexión, yo diría una reflexión de verano. Tiene que ser fresquita, ¿no? Vamos a ver si es fresquita o por lo menos lo vamos a intentar. Voy a hacer un spoiler. ¿Sabéis lo que es un spoiler, no? Decir el final de la película antes de verla. Eso es lo que te hace los buenos amigos, te cuentan la película. Bueno, vamos a ver, ¿cómo sería ese spoiler? No hay nada como el poder transformador del Espíritu Santo. Ya está, ya nos podemos ir. No hay nada como el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. He añadido una poquita cosa más, me ha salido así. Pues vamos a tratar de eso, vamos a ver cómo llegamos a eso, ¿no? Tengo ahí el reloj, perfecto, y vamos a ver, vamos a centrarnos. Antes quisiera que nos centráramos, porque hay muchas, digamos, falsas creencias con todo esto. Transformar, ¿qué es transformar? Cambiar. Nuestro cerebro, que es vago por naturaleza, es verdad que algunos más que otros, pero en general el cerebro humano tiende a la simplicidad y a la facilidad, porque está pensado para hacer las cosas lo más sencillas posibles, no quiere complicaciones. Pero transformación, eso implica cambios, ¿no? Y cambios, como dice un filósofo famoso de la televisión, cambiar paná es tontería, ¿no? Entonces, en psicología hay tres términos que se refieren a distintos aspectos del comportamiento, es decir, cómo nos relacionamos, cómo reaccionamos a estímulos y cómo reaccionamos como personas. Uno es el temperamento, otro es el carácter y otro es la personalidad. A veces se confunden, pero no son lo mismo. El temperamento podríamos decir que está relacionado con esas reacciones genéticas que ya vienen de fábrica, es decir, venimos de fábrica, ¿sí? ¿No? Es ese temperamento. El carácter, en cambio, es algo que tiene que ver ya con las experiencias. También tiene que ver con la parte más ética y moral de la persona. Es decir, nuestras experiencias, a medida que vamos creciendo, nos van moldeando y nos determinan un carácter u otro. Y después está la personalidad. La personalidad que todavía va un paso más profundo y vendría a ser una combinación de las otras dos. Y entonces nos dan esos aspectos que tienen que ver con esas experiencias, pero que nos define como personas, con ese comportamiento como personas y que nos diferencia de otros, es único. No quiero alargarme en esto, pero sí que es importante que veamos estas diferencias, porque hay gente que puede decir aquello de yo ya no puedo cambiar. ¿Lo habéis oído esto alguna vez? No tengo edad para cambiar, soy mayor o soy demasiado joven, ¿no? No, a mí no me cambia ni... Y no quiero decir lo que sigue porque tendríamos que poner un pitidito de estos en la grabación. Pues es verdad que el temperamento viene de fábrica y el temperamento, que hay 4 temperamentos básicos. Habréis oído algo así, ¿no? 4 temperamentos básicos que vienen desde la época de Hipócrates, es decir, el mismo que tiene el juramento hipocrático de los médicos. Pues Hipócrates definió 4 temperamentos básicos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, que no son ni buenos ni malos en sí. De hecho, todos tenemos un temperamento predominante o dos y se combinan. Y en sí mismos no son ni buenos ni malos. De hecho, hay cosas muy buenas de cada uno y muy buenas del otro. Sí que es verdad que todos los temperamentos tienen sus debilidades. Sobre este temperamento, sobre esta base genética, se va creando nuestro carácter con nuestras experiencias, se va modulando y se va creciendo hasta que vamos teniendo nuestra personalidad. El temperamento es realmente, ciertamente, muy difícil de cambiar, porque viene en nuestro ADN, pero el carácter y la personalidad se puede cambiar. Y ahora veremos. ¿Qué cosas tienen que suceder para que cambien? Bueno, pues hay aspectos externos, ¿no? Los aspectos sociales que afectan al carácter, al carácter, ¿no? En sí mismo, y a la personalidad. Aspectos sociales, experiencias vividas, experiencias incluso vitales, enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso va cambiando y va moldeando y se puede realmente modificar.
Eh, en la naturaleza tenemos ejemplos de transformaciones extraordinarias. Está llena la naturaleza. Tenemos muchos ejemplos. Hay una, por ejemplo, que me viene enseguida a la mente y siempre me gusta ponerla como ejemplo, que es una transformación biológica. Ese gusano que se arrastra, ¿tenéis en mente un gusano? Hay un gusanito que come hojas, pero después se transforma en una mariposa. Maravilloso, ¿no? Es extraordinario. Metamorfosis. Esa transformación extraordinaria genética que existe y se convierte en una mariposa que no come lo mismo que comía cuando era estado de gusano, de larva, y en cambio la mariposa se nutre del néctar de las flores. Tiene alas, muchas de esas mariposas con vistosos colores. Hay otra transformación extraordinaria en la naturaleza, hay muchas, pero otra que quisiera poner un ejemplo es, ¿sabéis lo que es el grafito? El carbono, posiblemente uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Nosotros somos carbono también, nuestro cuerpo. Y el grafito, que es la mina del lápiz, ¿qué vale la mina del lápiz? Na y menos, ¿verdad? La mina del lápiz no vale nada, es grafito, es carbono. Pero si ese grafito, ese carbono, lo sometemos a presión, lo sometemos a temperatura, durante tiempo se convierte en diamante. ¿Quién pagaría algo por grafito, por una mina de lápiz? Nada, ¿no? Pero en cambio un diamante, sí, ahí, ¿no? Un elemento durísimo, posiblemente el más duro que haya en la naturaleza, y además muy valioso, muy valioso. Transformación que precisa de una temperatura, precisa de unas condiciones para que se den esa transformación extraordinaria. Podríamos hablar del mármol, que también es otro elemento que también se transforma, y podríamos hablar de muchas cosas. Pero vamos a ir a lo que es, a poner unos ejemplos que así nos ayudarán un poco a ver qué sucede con las transformaciones, si se puede transformar a alguien o no, y qué resultados da con eso. Porque algo tendremos que aprender, algo podremos aplicar en nuestras vidas. Yo quisiera que antes que entrar en estos personajes, definirlos o identificarlos, todos, absolutamente todos, tenemos algún área de nuestra vida que reconocemos, ahora que no nos oye nadie y que no nos ve nadie. Sí, esa que tú conoces. Esa que tú conoces y yo no conozco, pero el Señor sí que conoce. Esa que sí que tienes que cambiar. Como mínimo tienes una. Algunos tenemos más de una y tenemos trabajo. Pero hay alguna faceta de nuestra vida que sí que requiere un cambio. Que requiere no solamente un cambio, sino también una transformación. Más que un cambio. Ir más allá. Vamos a ver 4 personajes que tuvieron transformaciones en sus vidas y que también esas transformaciones afectaron a su alrededor y nos afectaron incluso a nosotros. Iba a empezar por Pablo, por Saulo, pero no. Voy a empezar por el último que tenía pensado, que es Jonás. No le voy a hacer achafar alguna predicación al pastor Ernesto. ¿Dónde está el pastor Ernesto? Estará por arriba porque como sé que él habla de Elías y de Jonás, pero no le voy a achafar ninguna predicación. Jonás, ya sabéis que en Jonás 3:1-3 dijo, y vino palabra de Jehová por segunda vez, porque la primera ya veremos ya nos acordamos lo que pasó, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Esa es la segunda vez, porque la primera le dijo, vete a Nínive, y él ¿dónde se fue? A los carnavales de Cádiz. Básicamente se fue a Cádiz, a Tarsus, ahí por ahí abajo. Está claro que decía... claro, tenía una resistencia. Él no quería ir a predicar. ¿Cómo me manda el Señor ir a predicar a una gente que no cree en Él? Porque no vaya a ser que se conviertan, no vaya a ser que le hagan caso y encima... Y claro, Jonás se fue al lado contrario. Tuvo un llamamiento del Señor, Jonás.
le dijo el Señor claramente lo que tenía que hacer. Y él hizo lo que hizo. La primera vez tuvo que pasar una experiencia y luego la segunda vez ya obedeció. Al final, Jonás aceptó esa misión, la misión que le tenían encomendada. No la entendió, no la entendía, pero la aceptó porque venía del Señor y actuó. ¿Qué impacto tuvo esa obediencia, esa reacción al mandato de Dios? Aún a pesar de sus resistencias internas, aún a pesar de lo que él creía que se le cruzaban los cables mentales, él no entendía aquello. ¿Por qué me envía el Señor a hacer esto? No lo entendía. Aún así lo hizo y el impacto fue que aquella ciudad se convirtió. Nínive, una ciudad pagana, una ciudad que no conocía al Señor, se convirtió. Vayamos a otro personaje un poco más conocido, más popular, por sus escritos sobre todo. Y Saulo, dice en Hechos 9:1-4, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote yendo por el camino, seguimos, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, antes de ser llamado Pablo, Saulo tenía su religión, creía en algo, creía que estaba haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, persiguiendo a los cristianos. Decía, ¿estos quiénes son? Estos no siguen, no siguen los mandamientos del Antiguo Testamento, no están haciendo lo que el Señor quiere. Él se había hecho una historia, se había montado su Dios, su religión, su fe y actuaba en consecuencia. Estamos hablando de alguien que consentía en la muerte y el apresamiento de otros. Y es posiblemente el autor más prolífico de libros en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Tuvo que tener un encuentro personal con el mismo Jesús para que fuera puesto en su sitio y para que reconociera dónde estaba. ¿Por qué me persigues?, le preguntó Jesús. Y a partir de ahí tuvo un cambio radical. Se convirtió posiblemente en de un fariseo celoso y consentidor de asesinatos, era cómplice de asesinatos. Se convirtió en el evangelizador más importante que hubo en el Antiguo Testamento, en el primer tiempo del cristianismo. Incluso fue el primero que abrió las puertas del cristianismo a todo el mundo conocido en aquel entonces, todo el Mediterráneo, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. El impacto, pues lo acabo de decir, ¿no? El hecho de obedecer, de escuchar, a pesar de su resistencia, igual que Jonás, que tenía su resistencia, él tenía sus resistencias, tenía su mente montada, sus historias en la cabeza, a pesar de todo eso, obedeció al Señor, lo reconoció, y gracias a eso, muchas personas de aquel tiempo se pudieron beneficiar de sus predicaciones, de extender, de cómo él extendió, cómo clarificó, cómo escribió y la doctrina cristiana que nos la ha dejado en la Biblia a todos nosotros, inspirado, ya digo, por el Espíritu Santo. Qué transformación, ¿no? Qué transformación. Parece que Jonás se quedó un poco como a medias, ¿no?, de esa transformación, pero en cambio Pablo no podemos dudar, de esa transformación completa. Además fue realmente impresionante. Fue algo extraordinario, fue algo más repentino. De hecho, cuando se encontraba con los primeros cristianos, le tenían miedo, porque pensaban que les iba a apresar y les iba a llevar prisioneros delante del Sanedrín. Tenemos otro personaje conocido, Pedro. ¿Os acordáis que Pedro Impulsivo, ¿no?, se le conoce como el primer torero de la historia, ya sabéis, porque cortó la oreja de aquel señor y todas esas cosas? Pero Pedro fue un cambio gradual, tuvo que aprender, una persona ruda, pescador, sin apenas estudios, al contrario que Pablo, Pablo era un estudioso, Pablo había ido a las mejores escuelas de lo que podía haber sido, de lo que era la época. En cambio, Pedro era una persona curtida a sí misma, trabajadora, y pasó de negar a Jesús, pasó de negarle
a hacer posiblemente la primera predicación evangelística donde se convirtieron pues, más de 3.000 personas, ¿no? ¿Qué hizo que Pedro actuara así? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el catalizador que actuó sobre la personalidad de Pedro y le ayudó, le hizo cambiar de esa forma tan radical? Tenía dudas, acordaos cuando el Señor le preguntaba, le hizo caminar sobre las aguas. Tenía dudas como todos nosotros, ¿eh? No dejamos de ser un reflejo de lo que es Pedro también. Pero fijaos que dice en Hechos 2:1-4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Y más adelante dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro estaba allí, fue lleno del Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo. Hasta ese momento habían oído hablar a Jesús, le vieron morir, resucitó, lo vieron resucitado y estaban esperando. Y llegó el momento en que el Espíritu, de forma poderosa, actuó sobre esas personas, de distinta condición, con distinto bagaje, con distintas mochilas. E hizo que este Pedro fuera también entonces uno de los predicadores más valerosos y de los dirigentes, los líderes de la primera iglesia cristiana que hubo allá en Jerusalén. Vamos a por ese cuarto personaje, Moisés. Moisés, de pequeñito, educado en Egipto, en la corte de Egipto. Cuidado que eso no es poco, porque es bueno ser rey o príncipe. Os aseguro que no lo he vivido. Cuando decimos eso, esta niña es el niño, como los niños pues se resulta que es nuestro rey, es el rey de la casa. Y es verdad que es el rey de la casa, es que lo tienen todo. Pues los reyes tenían eso. Él vivía en palacio, educación impresionante, pero tenía sus raíces judías. Y una personalidad posiblemente melancólica, ¿no? Porque tenía muchas dudas y no creía, cuando el Señor le llamó a liderar la salida del pueblo de Israel de Egipto, no creía que él pudiera hacer eso. Y puso 50.000 excusas. No puedo hablar, no sé, no puedo. Después de haber pasado, atención, de haber cometido un asesinato, haberse exiliado y durante 40 años estar cuidando ganado. Y en ese momento, cuando ya debía tener unos 80 años aproximadamente, pues es cuando el Señor le llama. Y le dice, ves a liberar a mi pueblo. Pues no, no, Señor, es que, no, ¿cómo voy a hablar yo delante del faraón? ¿Cómo voy a ser yo quien hable? Y de forma poderosa, habiendo, aún a pesar de la resistencia inicial, como tuvo Jonás, como también tuvo Pablo, porque se resistió y mucho, como también tuvo Pedro, que se resistía también, pues a pesar de esa resistencia inicial, el Espíritu obró sobre él y fue quien lideró la salida del pueblo de Israel en Egipto. Podemos decir que el Espíritu Santo tiene poder para transformar de forma extraordinaria, como nunca lo hemos podido ver, las vidas de las personas. Y ese mismo Espíritu Santo es el que está actuando aquí ahora. Ese Espíritu Santo es el mismo que estuvo actuando hace más de 2000 años y es el mismo que tiene poder ahora. Hemos visto que ya no seré como antes, porque es verdad, nuestro cerebro, nuestro cuerpo no acepta, no le agradan los cambios. Es la resistencia, esa resistencia que estamos hablando, la de Jonás. Lógica, humana, sí, pero cuando obedecemos al Señor en lo que nos tenga mandado, ocurren cosas extraordinarias cuando dejamos actuar a su Espíritu en nosotros. Hay, no sé vosotros cuántas veces os habéis cambiado de casa. A ver, los que se hayan mudado más de 10 veces, que levanten la mano. Yo me he mudado más de 10 veces de casa. Vale, por ahí veo que hay algunos. Los que se han mudado solamente una vez de casa, a ver, que levanten la mano. También hay por ahí. No veo a mi cuñada, pero debería estar levantando la mano. Vale, de acuerdo. Cuando compras una casa nueva o la alquilas, ¿qué es lo primero que hacemos? Limpiarla, ¿no? Hay que limpiarla, ¿no? Y lo que hacemos es, abrimos las habitaciones, vemos lo que le falta, la manita de pintura, limpiamos bien, porque hay veces el otro se la ha dejado bastante ensuciada, ¿no?
y abrimos todas las habitaciones y limpiamos una por una y vamos hasta el último detalle. Incluso cogemos la vaporeta y le pegamos vapor para que salga toda la roña y salga aquello y caiga bien. ¿Sí? ¿Acaso alguno de vosotros ha dicho, no, mira, de esta habitación no la voy a tocar? Esta habitación se queda cerrada porque la quiero dejar así sucia, que está, ni siquiera quiero entrar. Pues algo pasa con nosotros. El Espíritu Santo quiere estar en nuestra vida y está en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces dejamos alguna habitación con la puerta cerrada, por la causa que sea, y no queremos que entre. Y el Espíritu Santo, pues algunos dicen que es como un caballero, ¿no? Dice, por eso si no me das permiso para entrar, pues no entro en esta parte. Pero qué pena que no podamos tener toda la casa, todas las habitaciones, con ese olor a limpio, aireado, en la que el Espíritu está trabajando y obrando. Porque perfectos no somos, pero el Espíritu está haciendo la obra en nosotros y está poco a poco moldeando nuestro carácter y nuestra personalidad. Porque hasta que tengamos fuerzas para mover las pestañas, podemos estar cambiando la personalidad. ¿Os acordáis los estudios que hacíamos, la mente de Cristo? La mente de Cristo, claro. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Imitarle a Él. No solamente creer en Él, sino hacer lo que Él hacía e imitarle en todo. Hemos visto a Pablo, Jonás, Pedro, Moisés, todos tuvieron un llamado. Todos tenemos un llamado. Cada uno tiene el suyo. Y si no lo tienes o no lo has oído, es un buen momento hoy para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Tal vez tú tienes resistencias del tipo como las que tenía Pablo. Nos hemos montado nuestra religión, nuestro Dios, a nuestra imagen y semejanza, y todo lo demás no encaja ahí, hasta incluso podemos llegar a ser violentos, como lo era él. O tal vez nos vamos a la otra punta, como Jonás. O tal vez ponemos todas las excusas para no obedecer lo que el Señor nos dice. Porque algo te está diciendo, algo me está diciendo. El Señor siempre nos habla a través de su palabra, a través de hermanos. Cuidado, hay veces que podemos decir, bueno, es que esta gente eran especiales. Pablo, claro que son especiales, son un ejemplo, pero eran humanos como nosotros. Incluso algunos de ellos necesitaron ayuda. El Espíritu obró con poder en sus vidas, pero tuvieron ayudas. Pablo tuvo a una persona que le ministró justamente cuando tuvo el encuentro con Jesús. Durante unos días que hubo perdido la vista, tuvo que alguien que ministrarle, Ananías. Estuvo hablándole, orando con él, hablándole. Es decir, solos a veces el Espíritu viene y a veces pone personas a nuestros lados para que nos ministren, nos ayuden y nos den guía. Moisés también tuvo ayuda. Estuvo Aarón con él. Aarón tenía su función y Moisés tenía la suya. Y así tenemos muchos ejemplos. ¿Qué habitación tienes en tu corazón que debe de ser abierta y limpiada para que el Espíritu la llene por completo? ¿Qué habitación? Tal vez es la de la resistencia, ese Dios que nos hemos puesto. Tal vez las excusas que ponía Moisés, ¿no? No sé, no puedo, no creo que tenga la capacidad, creo que no puedo hacerlo, no sirvo para esto. Tal vez tenemos lo que podría ser también Pedro, ¿no? Que tenía arrancada de caballo y parada de burro, como se dice, que era impetuoso y que luego se venía abajo y dejaba de hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Con quién nos identificamos? Porque seguro que tenemos alguna faceta de nuestra vida que tenemos que cambiar. Tenemos que entregar completamente a nuestro Dios. Si somos creyentes ya de hace tiempo, seguro que tenemos alguna. Porque no somos, todavía el Señor no nos ha hecho perfectos. Está en ello, si le dejamos.
pero acordémonos, el Espíritu trabaja en función de lo que nosotros también dejemos. Es un milagro eso, es verdad, porque es Dios actuando por medio de su Espíritu en nosotros y en completa libertad nosotros colaborando con Él. Es un milagro, no se puede explicar eso. O tal vez tú todavía no has tenido un encuentro con el Señor. Has oído, sí, oyes cosas, pero a lo mejor también eres un poco como Pablo, ¿no? Que te has montado algo mental en tu cabeza y crees que estás siguiendo la verdad. Sea como sea, te invito a reflexionar. ¿Qué vida tienes que entregar? ¿Qué área, qué habitación tienes que entregar de tu vida, de tu casa, completamente a Dios para que Él obre, para que Él trabaje? Porque el resultado es tremendo. Cuando Pablo entregó toda su vida, se convirtió el mundo conocido. Llevó la palabra a este mundo, a estos sitios. Sitios que los judíos, él como fariseo, nunca hubiera pensado que hubiera podido llegar la palabra de Dios. Pedro, líder de la iglesia, predicador. Jonás llevó la palabra para convertir a personas inconversas, no eran ni judías. Moisés, liderando. ¿Qué áreas de tu vida tienes que entregar para que el Señor, el Espíritu, las transforme completamente? Sean mariposa, sean diamante para el Señor. Nuestro cerebro siempre es perezoso y es torpe y nos engaña. Y dice, sí, claro, sí, pero antes a lo mejor tienes que cambiar al de al lado. No, 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 ahora no mires al de al lado, no mires a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo. No, 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 no. Mírate a ti mismo, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo y ese rincón que todavía tiene polvo, suciedad, que no está limpio, entrégaselo al Señor. Que el Espíritu obre en tu casa, la limpie, la despeje, con ese aire de limpio, con esa imagen de limpio, sea blanco o de cualquier otro color, de limpio. Deja que el Señor haga esa obra en ti. Y para eso te necesitas dar ese paso. El Señor puede actuar de una forma milagrosa y de hecho actúa, pero necesita que nosotros, como Moisés en su momento, y como Pablo y como Jonás, obedezcamos. Digamos, sí, ya basta. Ya no quiero que me lleves con ese pez. Ya he aprendido la lección. La siguiente vez que vino la palabra a Jonás, hizo lo que el Señor quería. Pero ya pasó una experiencia terrible. ¿Qué parte, qué habitación de tu vida tienes que entregar al Señor? Vamos a orar. Sí, gracias porque, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Nos conoces perfectamente y estás moldeando nuestro carácter y nuestra personalidad, Señor. La entregamos a ti, Señor. Entregamos nuestra personalidad para que tú la moldees como tú solo sabes hacer, Señor. Queremos ser imitadores de Cristo, Señor. Queremos tener la mente para pensar como Él, para actuar como Él, Señor. No solamente pensar, sino también como actuar como Él. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en tus manos puedes cambiar las vidas de forma milagrosa, de forma extraordinaria. Nos puedes transformar completamente, Señor. Y queremos ser seres transformados por el poder de tu Espíritu. Para ti, Señor. Para ti. También para servir en esta iglesia, en esta congregación o donde tú ya nos hayas puesto, Señor. Queremos servirte, queremos seguirte, Señor. Haz la obra en nosotros. Haz la obra, Señor, y acábala. Vesla construyendo, Señor. Queremos ver este edificio construido del todo, Señor. Haz la obra en nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos ciertamente que tú has prometido acabar la obra en nosotros. Gracias porque nos has puesto aquí en esta congregación. Gracias porque podemos tener el apoyo de los unos de los otros. Gracias porque somos de un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo creer, Señor. Y te alabamos y te bendecimos. Glorificado sea tu nombre hoy y siempre. Amén.
Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.